vocacionales. Todos podemos construir la cultura vocacional. Esto es Vocaciones, testimonio de la verdad. Tengan confianza, marchen en paz, llenos de luz. Buenas noches, sean bienvenidos a este programa Vocaciones, testimonio de la verdad. La semana pasada les compartíamos, el señor Francisco y un servidor, la importancia la iglesia y en ello pues ayudar a que nuestra madre la iglesia siga siendo también forjadora de nuevas vocaciones. Pues doy la bienvenida a cada uno de ustedes a esta noche, invitarles a que nos acompañen, a que nos sigan. En un rato más vamos a dar todas las direcciones. Por ahora les invitaré a que quienes gusten puedan anotarse o ya sintonizarnos en www.iglesiatijuana.org/pb. Pues doy la bienvenida también aquí al señor Francisco. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, padre. Pues muy bien, gracias a Dios. Buenas noches a todas las personas que nos miran y escuchan a través de la internet. Pues estamos aquí nuevamente tratando de compartir un poco lo que es nuestro año litúrgico, la vida de la iglesia, este tiempo fuerte que estamos viviendo. Ya estamos dentro de la Semana Santa, en la que también podemos ir encontrando a través de todos estos signos vocacionales, donde todos estamos llamados a vivir la santidad. Y este tiempo fuerte de Cuaresma, bueno, ya propiamente Semana Santa, pues estamos todos invitados a vivirla. Sí, pues prácticamente esa es la idea de este tema, de esta noche, de esta charla, que podamos juntos descubrir un poco más la riqueza que hay en esta Semana Mayor, en esta Semana Santa, que así la conocemos. De manera particular recordamos, vivimos, hacemos presente y en ello también nos proyectamos al futuro en el participar del Tríodo Pascual, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, entonces, de manera particular, en esta noche vamos a compartir lo que conocemos como Jueves Santo, en donde se instituye el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del orden y por supuesto se da el mandamiento del amor, o bien la oportunidad y el mandato que incluso Jesús nos da de vivir la caridad. Para ello quisiera leer un texto bíblico que vamos a tomar del capítulo 13 de San Juan para ubicar, pues poner en contexto el tema de esta noche. Haré lectura. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, en propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro. Este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo: no estáis limpios todos. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien,
porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. En verdad os digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el Señor que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, quien acoja al que yo envié, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Pues aquí está este texto, ¿verdad? Palabra de Dios. Vamos. Aquí está este texto, entonces, capítulo 13 de San Juan, donde se nos narra cómo Jesús, no obstante, a sabiendas de que uno de sus discípulos lo iba a entregar y algunos otros lo iban a negar, Él se entrega por cada uno de nosotros y quiere estar participando de esta nueva alianza que será eterna, que será para siempre, con todos aquellos que lo descubran, que se encuentren con Él como verdadero Dios, como verdadero hombre, y también, bueno, pues por supuesto como su Salvador. Y en ese sentido, entonces, en un marco de una comida, ¿verdad? De la cena, dice aquí, Él se entrega y se queda para siempre. En un momento más iremos explicando precisamente cada una de las partes de este acontecimiento tan importante, tan interesante. Señor Francisco, no sé si gusta compartirnos algo. Sí, pues el Evangelio, la palabra de Dios que nos acaba de proclamar, pues nos da a nosotros un mensaje y qué sentido debemos de tener nosotros a esa apertura a la palabra de Dios, de poder nosotros a través del Evangelio poder vivir el mandato que Dios nos da. Yo creo un mandamiento nuevo nos da, que es el del amor, que nos amemos todos de tal manera como como nos ha amado Dios al enviar a su Hijo que muere por nosotros. Pero tenemos que tener esa disponibilidad, ese poder reconocernos, confrontarnos a nosotros mismos en este tiempo de Cuaresma, que deberíamos de estar o debemos estar trabajando, hacer realmente un examen de conciencia, poder en un momento dado acercarnos al sacramento de la reconciliación, porque creo yo que como en el Evangelio también se nos narra que Pedro le dice a Jesús cuando le quiere lavar las manos y los pies que me laves todo el cuerpo. Jesús lo dice, ¿no? El que ya está limpio no necesita lavarse más. Entonces quiero pensar allí, lo siento yo como el hombre, el ser humano, cada uno de nosotros que llevamos una vida de gracia, que podemos en un momento dado estar participando dignamente en las Eucaristías de cada día, en las que se nos ofrece el pan de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, en ese ir viviendo poco a poco, el día con día, ir sintiéndonos más purificados, sin perder que somos, nuestra condición humana es pecadora, a vivir más dignamente estos días de Semana Santa. Entonces, creo que todo lo que, digamos, empieza la Semana Santa con el Domingo de Ramos, que es Jesucristo, es reconocido, es recibido en Jerusalén como el Rey, el Mesías, el enviado, pero tristemente sabemos que en la última cena pues es traicionado por uno de los discípulos, en donde en un momento dado también nosotros podemos ver o reflejarnos en esa fragilidad, vuelvo a decir, humana, en la que traicionamos ese amor tan grande que Dios nos da con los pecados, que tenemos que ir purificando poco a poco, que cada vez que nos acerquemos a confesar, que tenemos que dar también, por decir, una promesa a Jesucristo de hacer lo posible por no caer tan fácilmente en los pecados, porque en el acto de reconciliación decimos pues que hacemos el propósito de no volver a pecar. Entonces tenemos que
pues hacer el esfuerzo, y esto también tenemos que reconocer que es don y gracia de Dios. A Él es a quien le tenemos que pedir esa fortaleza para poder seguir viviendo realmente como verdaderos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, donde tenemos ya esa promesa de alcanzar la vida eterna, siempre y cuando nosotros pues vivamos lo más cerca posible la palabra de Dios, el Evangelio, que es la vida misma de Jesucristo. Sí, y pues esa es la intención, ¿verdad?, de participar esta noche con ustedes, de invitarles a que vayamos juntos descubriendo cómo podemos estar más en la vida de Dios, en la vida de proyecto que Jesús ha instaurado, y de poder participar con mayor entrega en los sacramentos, de manera particular en la Eucaristía, también en el sacramento de la confesión, como decía nuestro hermano Francisco. Y bueno, pues de manera un poco quizá breve, descubrir la gran riqueza de este gran acontecimiento que viene a cambiar la historia de la humanidad, decía, donde se instituye la Eucaristía, también el sacramento del orden, el sacerdocio, y bueno, el mandamiento del amor o de la caridad. Un momento más vamos a ir a un corte, y entonces los invitamos a que puedan comunicarse con nosotros, estar en línea en www.tjcatólico.com, y en un momento más les damos los teléfonos. Pues sean bienvenidos. Continuamos, vamos a un corte. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. Acompáñanos. Estará con nosotros acompañándonos el Padre Israel Ángeles Gil, el Padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocando. Regresamos nuevamente, hermanos, a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, donde los invitamos a que participen con nosotros, quienes nos escuchan y nos ven a través de koinoniaradio.org. Bueno, les decimos, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos, quienes viven aquí en Tijuana, al 622-8962, quienes estén de Estados Unidos al 866-228-4305, en koinoniaradio.org, la página de internet www.tjcatólico.com. Y pues aquí vamos entrando en un tema muy interesante, y es precisamente el Jueves Santo, todo este significado de lo que es la celebración. El Jueves Santo celebramos la última cena, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, la oración de Jesús en el huerto en Getsemaní. Nos dice, en la mañana de este día, en todas las catedrales de cada diócesis, el obispo reúne a los sacerdotes en torno al altar, y en una misa solemne se consagran los santos óleos que se usan en los sacramentos del bautismo, confirmación, orden sacerdotal y unción de enfermos. En la misa vespertina, antes del ofertorio,
el sacerdote celebrante toma una toalla y una bandeja con agua y lava los pies de 12 varones, recordando el gesto de Jesús con sus apóstoles en la última cena. Aquí en quiero hacer un pequeño paréntesis, pero algo muy importante para todos nosotros que vivimos en la Arquidiócesis de Tijuana. La arquidiócesis está comprendida por la diócesis de Tijuana, Ensenada, Mexicali y La Paz. Se reúnen el lunes pasado, estuvieron los obispos de Ensenada, Mexicali y Tijuana, pues viviendo, celebrando la misa crismal. El obispo, de La Paz, por cuestiones de distancias geográficas, no los puede acompañar, pero se vivió en la misa crismal el lunes en Ensenada. El día de hoy fue en Mexicali, también con los obispos don Isidro de Mexicali, don Rafael Valdés, que es el obispo de Ensenada, y nuestro arzobispo don Rafael Romo Muñoz. El día de mañana tendremos aquí en Tijuana la misa crismal a las 11 de la mañana en Catedral, en donde se reúnen todos los sacerdotes, son convocados, donde una parte muy hermosa, muy de comunión con toda la iglesia, que tiene un sentido muy, muy importante, donde se presentan, se hace una procesión con los santos óleos que se van o con los óleos, o sea, como ofrenda para después ser bendecidos, pero es la comunidad reunida, o sea, toda la iglesia, porque está nuestro obispo, están los sacerdotes. Dentro de la procesión hay un diácono que lleva uno de los óleos, está una religiosa, está un laico. Allí en esa misa, como les digo, está reunida toda la iglesia. También en otro momento todos los sacerdotes ahí convocados, reunidos, renuevan sus promesas que hicieron ante el obispo en el momento de su ordenación. Entonces, si el padre Ramón aquí nos pueda ayudar un poco, él como sacerdote, esa experiencia de renovar nuevamente. Sí, cómo no. Pues prácticamente es renovar ahí nuestros votos de pobreza, castidad y obediencia, ¿verdad? En ese saber que estamos invitados a consagrarnos totalmente a Dios y buscar pues la santidad, y además cumplir, pues seguir caminando en el proyecto de Jesús, de tal manera que podamos siempre estar en comunión con la iglesia, con nuestro arzobispo. Por eso es el momento que él hace cabeza también ahí, con el Papa y bueno, con todas las personas de bien que buscan siempre cumplir la voluntad de Dios. Y también el asunto de prometer obediencia es no un simple pues ya que, ¿verdad?, sino realmente pues en esa decisión de entrega de la vida hacia el proyecto, insisto, de Dios, y hacia buscar el bien de la instauración del reino de Dios en el espacio que Dios nos conceda, en este caso pues en nuestra arquidiócesis, como decía el señor Francisco. Y también hacemos la renovación de la pobreza, ¿verdad?, con la intención de pues siempre de buscar lo que a Dios agrada, y también por supuesto la castidad, ¿verdad?, de tal manera que siempre podamos estar pues enteramente consagrados a Dios, a su pueblo, y siempre en búsqueda pues de compartir esta gran alegría del Evangelio. Y pues como ya hemos escuchado, pues prácticamente en esta fiesta tan importante, en esta misa tan importante del Jueves Santo, pues también ahí entonces participamos de la instauración del sacerdocio ministerial, ¿verdad? Tanto que compartiremos un poquito el sacerdocio de Cristo como tal, que nos lleva a vivir el sacerdocio bautismal, pero de manera particular el ministerial, aquellos que conocemos como sacerdotes, como padres, o bien que está en sus tres grados, el diaconado, el presbiterado y por supuesto el episcopado. No sé si quisiera compartir algo más, señor Francisco, así de sí, lo que vamos a ir viendo, de acuerdo a lo que, por qué celebramos el Jueves Santo, por qué se celebró así la última cena, que conocemos así, ¿verdad? Sí, bueno, aquí también uno de los puntos en lo que es el Jueves Santo, aquí les voy a dar unas pistas, por así decir, las lecturas que se proclaman en lo que es la Eucaristía, lo que propone la liturgia. Se lee el libro del Éxodo en el capítulo 12, versículo del 1 al 8 y del 11 al 14.
Se lee la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, y el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Bien, este es el día en que se instituyó la Eucaristía. Es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies de pan y vino. Cristo tuvo la última cena con sus apóstoles y por el gran amor que nos tiene se quedó con nosotros en la Eucaristía para guiarnos en el camino de la salvación. Todos estamos invitados a celebrar la cena instituida por Jesús. Esta noche santa, Cristo nos deja su cuerpo y su sangre. Revivamos este gran don y comprometámonos a servir a nuestros hermanos. Otro momento muy importante, parte de la liturgia, es Jesús en este pasaje del Evangelio, cuando leímos lo del evangelista San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 15, dice: Jesús nos enseña a servir con humildad y de corazón a los demás. Este es el mejor camino para servir a Jesús, para seguir a Jesús y para demostrarle nuestra fe en Él. Recordar que esta no es la única vez que Jesús nos habla acerca del servicio. Debemos procurar esta virtud para nuestra vida de todos los días, vivir como servidores unos de otros. También recordamos en este Jueves Santo la noche en el Huerto de los Olivos. Aquí les doy también una cita bíblica en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 32 al 42. Reflexionemos con Jesús en lo que se sentía en esos momentos: su miedo, la angustia ante la muerte, la tristeza por ser traicionado, la soledad, su compromiso por cumplir la voluntad de Dios, su obediencia a Dios Padre y su confianza en Él. Las virtudes que nos enseña Jesús este día, entre otras, son la obediencia, la generosidad y la humildad. Es algo muy importante aquí que tenemos que aprender en esa obediencia, en ese hacer la voluntad del Padre, y ver cómo Jesús, siendo hombre, siente esa sensación que todos nosotros humanos pecadores sentimos, ¿no? El miedo, la angustia ante la muerte, la tristeza de ser traicionado, su soledad. En un momento de reflexión también uno puede pensar en tantos hombres que Él curó, que Él sanó. ¿Dónde queda el paralítico, el ciego, el que está tullido de su mano? Tantas personas que se acercaron a Él con mucha fe y pues recibieron de Jesús una bendición, un don que es la sanación. Pero aquí vemos a Jesús pues en esa noche pues triste, así nos lo comenta también San Juan de la Cruz, una noche oscura, ¿no?, que todos nosotros tenemos, pero que tenemos que ir vivir intensamente para darle sentido a toda nuestra fe. Algo que quiero compartirles también en los momentos y las visitas de las 7 iglesias, que eso comentaba por la mañana con el Padre Ramón, de que eso es más usual o lo vivimos más en provincia, más adentro en el interior de nuestra república, que nos dice: se acostumbra después de la misa vespertina a hacer un momento para resaltar la Eucaristía y exponerla de una manera solemne para la adoración de los fieles. La Iglesia pide dedicar un momento de adoración y de agradecimiento a Jesús, acompañar a Jesús en la oración del huerto. Por esta razón que las iglesias preparan sus monumentos. Este es un día solemne. En la visita de las 7 iglesias o 7 templos se acostumbra llevar a cabo una breve oración en la que se dan gracias al Señor por todo su amor al quedarse con nosotros. Esto se hace en 7 templos diferentes y simboliza el ir y venir de Jesús en la noche de la traición. Es a lo que se refiere cuando dicen traerte de Herodes a Pilatos. El tiempo ya en este segundo segmento se nos termina, pero quiero sí hacer un comentario como yo en la ciudad de Guadalajara, donde viví más mi juventud y adolescencia, sí teníamos esa bonita tradición de hacer esta visita de los 7 templos, en las que sí es un peregrinar también, podremos decirlo, ¿no? En los que lo que es el peregrinar es hacer un alto en nuestra vida
para tener ese encuentro en ese caminar con Dios, que es en el momento en que tenemos que pues hablar con Él, pero también un momento de silencio para poder escucharlo, porque poder hacer un coloquio con Dios es tener nosotros un momento de exponerle nuestras debilidades, pero también en un momento dado escuchar lo que Él quiere de nosotros. Se nos termina el tiempo, regresamos después de un corte. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Escucha Koinonia Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural, de venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Bien, buenas noches, hermanos. Regresamos a este tercer segmento y les recuerdo, quienes se quieran comunicar con nosotros nos marcan de aquí de Tijuana el 622-8962, de Estados Unidos 866-228-4305, del interior de la República 01800 788 7606. Bien. La cena de Pascua en tiempos de Jesús, algo que podemos transportarnos a hace miles de años. Los judíos vivían en la tierra de Canaán, pero sobrevino una gran carestía y tuvieron que mudarse a vivir a Egipto, donde el faraón les regaló unas tierras fértiles donde pudieran vivir, gracias a la influencia de un judío llamado José, conocido como el Soñador. Después de muchos años, los israelitas se multiplicaron muchísimo en Egipto y el faraón tuvo miedo de que se rebelaran contra su reino. Ordenó matar a todos los niños varones israelitas, ahogándolos en el río Nilo. Moisés logró sobrevivir a esa matanza, pues su madre lo puso en una canasta en el río y fue recogido por la hija del faraón. El faraón convirtió en esclavos a los israelitas, encomendándoles los trabajos más pesados. Dios eligió a Moisés para que liberara a su pueblo de la esclavitud. Como el faraón no accedía a liberarlos, Dios mandó caer 10 plagas sobre Egipto. La última de esas plagas fue la muerte de todos los primogénitos del reino. Para que la plaga no cayera sobre los israelitas, Dios ordenó a Moisés que cada uno de ellos marcara la puerta de su casa con la sangre de un cordero, y le dio instrucciones específicas para ello. En la cena, cada familia debía comerse entero a un cordero asado sin romperle los huesos. No debían dejar nada porque al día siguiente ya no estarían ahí. Para acompañar al cordero debían comerlo con pan ácimo y hierbas amargas. Las hierbas amargas ayudarían a que tuvieran menos sed, ya que tendrían que caminar mucho en el desierto. El pan, al no tener levadura, no se haría duro y lo podían llevar para comer en el camino. Les mandó comer de pie y vestidos de viaje, con todas sus cosas listas, ya que tenían que estar preparados para salir cuando les avisaran. Al día siguiente, el primogénito del faraón y de cada uno de los egipcios amaneció muerto. Esto hizo que el faraón accediera a dejar a los israelitas en libertad
y estos salieran a toda prisa de Egipto. El faraón pronto se arrepintió de haberlos dejado ir y envió a todo su ejército para traerlos de nuevo. Dios ayudó a su pueblo abriendo las aguas del Mar Rojo para que pasaran y las cerró en el momento en que el ejército del faraón intentó pasar. Desde ese día los judíos empezaron a celebrar la Pascua en la primera luna llena de primavera, que fue cuando Dios los ayudó a liberarse de la esclavitud en Egipto. La Pascua quiere decir paso, es decir, el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de Dios por sus vidas. Los judíos celebran la Pascua con una cena muy parecida a la que tuvieron sus antepasados en la última noche que pasaron en Egipto. La fiesta de la Pascua se llama Pesaj y se celebra en recuerdo a la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Esto lo hacían al llegar la primavera, del 15 al 21 del mes hebreo de Nisán, en la luna llena. Los elementos que se utilizaban en la cena eran los siguientes. El cordero. Al salir de Egipto, los judíos sacrificaron un cordero y con su sangre marcaron los dinteles de sus puertas. Carpas es una hierba que se baña con agua salada y que recuerda las miserias de los judíos en Egipto. Naror es una hierba amarga que simboliza los sufrimientos de los hebreos durante la esclavitud en Egipto. Comía naror para recordar que los egipcios amargaron la vida de sus antepasados convirtiéndolos en esclavos. Jarosé es una mezcla de manzana, nuez, miel, vino y canela, que significa la mezcla de arcilla que usaron los hebreos en Egipto para las construcciones del faraón. Matzá es un pan sin levadura que simboliza el pan que sacaron los hebreos de Egipto, que no alcanzó a fermentar por falta de tiempo. Agua salada simboliza el camino por el Mar Rojo. 4 copas de vino simbolizan 4 expresiones bíblicas de la liberación de Israel. 7 velas alumbran, dan luz. Estas simbolizan la venida del Mesías, luz del mundo. La cena constaba de 8 partes. En la primera parte, encendido de las luces de la fiesta. El que presidía la celebración encendía las velas. Todos permanecían de pie y hacían una oración. El segundo momento, la bendición de la fiesta, Kiddush. Se sentaban todos a la mesa. Delante del que presidía la cena había una gran copa o vasija de vino. Frente a los demás miembros de la familia había un plato pequeño de agua salada y un plato de matzás, rábano o alguna otra hierba amarga, jaroces y alguna hierba verde. Se servía la primera copa de vino, la copa de acción de gracias, y les daban a todos los miembros de la familia. Todos bebían la primera copa de vino. Después, el sirviente presentaba una vasija, jarra y servilleta al que presidía la celebración, para que se lavara sus manos mientras decía la oración. Se comían la hierba verde. El sirviente llevaba un plato con 3 matzas grandes, cada una envuelta en una servilleta. El que presidía la ceremonia desenvolvía la pieza superior y la levantaba en el plato. El tercer momento, la historia de la salida de Egipto, Agadag. Se servían la segunda copa de vino, la copa de Agadag. Alguien de la familia leía la salida de Egipto del libro del Éxodo, capítulo 12. El sirviente traía el cordero pascual, que debía ser macho y sin manchas, y se asaba en un asador en forma de cruz, y no se le podía romper ningún hueso. Se colocaba delante del que presidía la celebración. Les preguntaba por el significado de la fiesta de Pesaj. Ellos respondían que era el cordero pascual que nuestros padres sacrificaron al Señor en memoria de la noche en que Yahvé pasó de largo por las casas de nuestros padres en Egipto. Luego tomaba la pieza superior del panácimo y lo sostenía en alto. Luego levantaba la hierba amarga. Un cuarto momento, oración de acción de gracias por la salida de Egipto. El que presidía la ceremonia levantaba su copa y hacía una oración de gracias.
colocaba la copa de vino en su lugar. Todos se ponían de pie y recitaban el Salmo 113. Un quinto momento, la solemne bendición de la comida. Todos se sentaban y se bendecía el pan ácimo y las hierbas amargas. Tomaba primero el pan y lo bendecía. Después rompía la matzá superior en pequeñas porciones y distribuía un trozo a cada uno de los presentes. Ellos lo sostenían en sus manos y decían una oración. Cada persona ponía una porción de hierba amarga y algunos jarosés entre 2 trozos de matzá y decían juntos una pequeña oración. Sexto momento, la cena pascual. Se llevaba a cabo la cena. El séptimo momento, bebida de la tercera copa de vino, copa de la bendición. Cuando se terminaba la cena, el que presidía tomaba la mitad grande de la matzá en medio del plato, la partía y la distribuía a todos los ahí reunidos. Todos sostenían la porción del matzá en sus manos mientras el que presidía decía una oración, y luego se lo comían. Se les servía la tercera copa de vino, copa de la bendición. Todos se ponían de pie y tomaban la copa de la bendición. El octavo momento, bendición final. Se llenaban las copas por cuarta vez. Esta cuarta copa era la copa de Melquisedec. Todos levantaban sus copas y decían una oración de alabanza a Dios. Se las tomaban y el que presidía la ceremonia concluía la celebración con la antigua bendición del libro de los números. Esto lo podemos encontrar en el libro de los números, capítulo 6, versículos del 24 al 26. Aquí un dato que les puedo comentar del Día de la Caridad. En México los obispos han establecido que el Jueves Santo sea el Día de la Caridad. El objetivo de esto no es llevar a cabo una colecta para los pobres, sino más bien el impulso de seguir el ejemplo de Jesús, que compartió todo su ser. Bien, pues. Bueno, pues es precisamente eso lo que intentamos en esta noche, de cómo descubrir más la gran riqueza que hay en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, en su entrega de su vida, ¿verdad? De hecho, él, como sabemos, no tuvo un sacerdocio levítico, sino un sacerdocio existencial, y es parte de lo que hemos escuchado del cómo él en su propia vida hace presente toda esta cena judía, pero que él la actualiza y además la hace trascender, ¿verdad? Hace esa nueva y definitiva alianza en donde no solo va narrando pues toda la historia del pueblo de Israel, que por supuesto es muy bueno y que tiene todo su sentido, y que bueno, por supuesto, por eso en esa noche también lo tomamos en la cena judía, y que para nosotros es muy importante como católicos, como creyentes, el descubrir la gran riqueza que hay en la Eucaristía, ¿verdad? A veces nosotros vamos a misa y nos aburrimos, ya estamos así como que a qué horas termina esto, ya que el padre pues mejor ya le corta, ¿verdad? Como decimos, que ya hay que irnos a comer, etcétera, pero olvidamos la gran riqueza que hay, ¿verdad? En los textos bíblicos, en los textos sagrados, y por supuesto en el gran acontecimiento de la presencia de Jesús vivo resucitado presente ahí. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos platicando de este gran regalo que Dios nos da en el Jueves Santo. Continuemos. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocando. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Nadie te amará más que Jesús.
¿Has escuchado de la Pascua Juvenil 2014? El evento para jóvenes más grande del año. ¿En dónde será? En el Auditorio Municipal de Tijuana. ¿Cuándo? El sábado 19 de abril. Nos acompañará nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, y el Ministerio de Música, GESE. Vayamos juntos y con Cristo. Rememos mar adentro. Para mayores informes llama al 683-68-67 y visita nuestra página de Facebook, Pastoral Juvenil TJ. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos. Hermanos, buenas noches. Regresamos a nuestro cuarto y último segmento, donde les recuerdo nuevamente los números de teléfono. Quien se quiera comunicar con nosotros al 622-8962, de Estados Unidos al 866-228-4305 y del interior de la República 01800-788-7606. Bien, como hemos mencionado, que en el Jueves Santo es cuando Cristo instituye la Eucaristía y también el sacerdocio. Les comentaré brevemente que en los momentos que siguieron a la resurrección y ascensión de Jesús a los cielos, tras la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles comenzaron a predicar y con el paso del tiempo fueron asociando colaboradores a su tarea. Pero si el mismo Jesucristo no se había designado nunca como sacerdote, era lógico que tal denominación ni se les ocurriera utilizarla a sus discípulos para hablar de sí mismos en esos primeros momentos. De hecho, las tareas que se realizaban tenían poco que ver con las que los sacerdotes judíos desempeñaban en el templo. Por eso utilizaron otros nombres que designaron más descriptivamente sus funciones en las primeras comunidades cristianas. Apóstolos es del griego, que significa enviado. Episcopos, que significa inspector. Presbíteros, anciano. Y diáconos, servidor, ayudante, entre otros. No obstante, al reflexionar y explicar las tareas de estos ministros, que son los apóstoles, o que ellos mismos instituyeron o fueron instituyendo, se percibe que se trata de funciones realmente sacerdotales, aunque tienen un sentido diverso a lo que había sido característico del sacerdocio israelita. ¿Cuál es ese sentido nuevo del sacerdocio cristiano? Este sentido nuevo se puede apreciar ya, por ejemplo, cuando San Pablo habla de sus propias tareas al servicio de la Iglesia. En sus cartas, para describir su ministerio, emplea un vocabulario que es claramente sacerdotal, pero que no se refiere a un sacerdocio con personalidad propia, sino a una participación del sumo sacerdocio de Cristo Jesús. En este sentido, San Pablo no pretende asemejarse a los sacerdotes de la antigua alianza, pues su tarea no consiste en quemar sobre el fuego del altar el cadáver de un animal para sustraerlo, santificándolo en su sentido ritual de este mundo, sino en santificar en otro sentido, ayudándoles a alcanzar la perfección al introducirlos en el ámbito de Dios, a unos hombres vivos en el fuego del Espíritu Santo, prendiendo en sus corazones mediante la predicación del Evangelio. Del mismo modo, cuando escribe a los Corintios, San Pablo hace notar que ha perdonado los pecados no en su nombre, sino en persona Christi. No se trata de una simple representación ni de una actuación en lugar de Jesús, pues el mismo Cristo es quien actúa en sus ministros y mediante ellos. Se puede afirmar, por tanto, que en la primitiva iglesia hay ministros cuyo ministerio tiene un carácter verdaderamente sacerdotal, que desempeñan diversas tareas al servicio de las comunidades cristianas. Pero como un elemento común decisivo, ninguno de ellos son sacerdotes a título propio, ni por lo tanto gozan de la autonomía para desempeñar un sacerdocio a su aire, con su sello personal, sino que participan del sacerdocio de Cristo. Pues sí, ya en lo que les hacía yo el comentario, como lo que era el sacerdocio del pueblo de Israel, pues era única y exclusivamente para lo que es la tribu de Leví, ya que ellos fueron los que fueron destinados a
hacer el servicio sacerdotal en el templo. Entonces San Pablo ya aquí nos dice, o nos muestra en su carta, que Jesucristo ya es el nuevo Cordero Pascual que se inmola por todos nosotros y por todos los pecados del mundo. Entonces ya no se necesita realizar nuevamente unos sacrificios de matar corderos, machos cabritos, en fin, ¿no? Ya con Jesucristo, una vez sacrificado en la cruz, pero que gracias a su pasión, muerte y resurrección, pues nos hace vivir a una vida nueva, porque nosotros vivimos gracias a la resurrección de Jesucristo, y lo comento en este sentido, porque la fe que vivimos es en un Jesucristo vivo, resucitado, pero sí que padeció y murió por nosotros y por los pecados de todos nosotros en el mundo. Entonces tenemos también esa gracia en el que pues nosotros tenemos ya la presencia real viva de sacerdotes en nuestras comunidades, en donde ellos más bien Cristo a través de ellos nos da el perdón de nuestros pecados, donde nosotros lo único que tenemos que hacer es un acto de contrición, realmente sentir que hemos ofendido a Dios a través del pecado, y que ese ofender a Dios nos ha dolido, porque nos dice San Juan Crisóstomo que si no hay realmente un verdadero dolor de haber ofendido a Dios, si no hay esa compunción, pues realmente no hay un arrepentimiento. Entonces tenemos que adentrarnos en hacer un buen examen de conciencia, realmente decir: Señor, te ofendí, pero que en tu infinita misericordia me vas a perdonar los pecados. Y eso es lo que Cristo hace a través del sacerdote cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la reconciliación. El sacerdote nos da en persona a Cristo la bendición, la absolución, el perdón de todos nuestros pecados. Pues sí, es prácticamente el poder participar del sacerdocio ministerial, como lo compartíamos al inicio, y de manera muy breve pues compartir esto, ¿verdad? Que Jesucristo, como decíamos, no fue un sacerdote en orden de la tribu de Leví, un sacerdocio levítico, sino que pues prácticamente él instaura un nuevo sacerdocio, y lo podemos ubicar en los capítulos del 7 al 10 aproximadamente, en la carta a los Hebreos, donde a él se le conoce también que ha hecho el sumo sacrificio, recordando a Melquisedec, ¿verdad? Este rey de Salem, que es rey de justicia y de paz. Y precisamente es lo que Jesús trae al mundo, la justicia y la paz, y es lo que hemos escuchado también en el sentido de poder participar de la acción de Dios, ¿verdad? Y bueno, también les decía, yo voy a enumerar algunas citas bíblicas para que podamos tener en cuenta, y de manera particular estos días podamos meditar un poco más el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, los primeros capítulos de la carta a los Efesios, también el Salmo 113 que ya habíamos escuchado, 118, los capítulos 12 al 15 de Éxodo, incluso todo el capítulo del Éxodo, ¿verdad? Nos puede dar bastante. Y por supuesto también los pasajes de la narración de la institución de la Eucaristía, en donde pues podemos descubrir cada vez más este gran regalo que Dios nos ofrece en la persona de Cristo, ¿verdad? Y que, como sabemos, antaño se decía que el sacerdote es alter Christus, ¿verdad? Otro Cristo, y que con su vida también él se ofrece, se inmola, y pues está haciendo presente también este gran acontecimiento de la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Por eso es muy importante seguir pidiendo por ellos, por el sacerdocio ministerial, por todos, ¿verdad? Todos participamos del sacerdocio de Cristo, este es el sacerdocio común, pero bueno, en particular se nos pide que podamos orar por los sacerdotes, que así los conocemos, por los padres, ¿verdad? Y yo también quisiera invitarles en esta noche que sigamos orando por nuestro arzobispo, por todos los sacerdotes que nos han acompañado en nuestra vida, desde el que nos bautizó hasta que en este momento está con nosotros. Y pues también agradezco a todas aquellas personas que oran por los sacerdotes, que los quieren, que los cuidan, que están ahí al pendiente de ellos, ¿verdad? Para quien guste pues también profundizar un poco más de este sacramento, pues puede leer los números 1535 del Catecismo de la Iglesia Católica hasta adelante, en siguientes, todos los demás números que están ahí. Y hacer notar que pues el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que es único, sigue, insisto, haciéndose presente porque Él así lo quiso, no por nuestros méritos, sino porque Él así lo quiere. Y pues nosotros
en esta acción de gracias, de gratitud a Dios, pues también queremos seguir ofreciéndonos, ¿verdad? Y como bien sabemos, la Eucaristía es una acción de gracias y alabanza al Padre, un memorial, o el memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, y también presencia de Cristo en su palabra, en su espíritu y bueno, en la iglesia. Y en ese sentido, invitarles, les decía que, digamos, profundizando, cómo está nuestra vivencia hacia la caridad, cómo está el mandamiento del amor, que también lo podemos ubicar en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, y también ver cómo está nuestro amor al sacerdocio, ¿verdad? Tanto el sacerdocio común, bautismal, que todos tenemos, y también qué tanto realmente amamos a los sacerdotes, qué tanto los cuidamos, qué tanto velamos por ellos, qué tanto nos interesamos, o simple y sencillamente los vemos como pues un funcionario más, como incluso alguien que puede ser de quien yo dispongo y que pues casi puede ser mi empleado, ¿verdad? Y no tanto realmente como una persona que Dios ha convocado a que pues también siga estando en él presente la obra de la salvación. Y finalmente pues también ubiquemos cómo está nuestra vivencia en la Eucaristía, que tanto conocemos. Ahorita leemos una pequeña parte, ¿verdad? Porque es muy profundo todo esto, de cómo está la Eucaristía, cómo está nuestra vivencia en la Eucaristía. Si simplemente lo hacemos por tradición, por cumplir, o porque pues si no, a lo mejor nos vamos a ir al infierno, ¿verdad? Y más que ello, pues porque sea por amor. Pues muchas gracias a todos por habernos seguido en esta noche. Y agradezco mucho a todas las personas, insisto, que quieren mucho a los sacerdotes. Mando un saludo a los sacerdotes de nuestras comunidades, de esta arquidiócesis, y en general a todos los sacerdotes que nos están sintonizando. Señor Francisco, ¿alguna palabra que guste decir? Pues solo desearles felices Pascuas. Ya el próximo martes que estaremos aquí nuevamente con ustedes, ya estaremos celebrando el martes de Pascua. Con el favor de Dios. Y felices Pascuas. La bendición. Muy bien, pues muchas gracias. Igual, si Dios lo concede, el próximo martes nos estamos viendo aquí para celebrar este gran acontecimiento que viene a cambiar la historia de la humanidad, de cada una de las personas que se encuentra con Jesús vivo y resucitado. Será un tema muy importante, muy interesante. Les invitamos que el próximo martes nos sintonicen y que también puedan llamarnos, ¿verdad? Puedan comentarnos sus dudas, sus inquietudes, sugerencias y demás. Pues Dios les bendiga mucho. Pido muchas bendiciones para esta arquidiócesis, para esta estación de radio y para todos aquellos que colaboran en la evangelización de la iglesia. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios te ha llamado para algo grande. Sé promotor vocacional. Los esperamos en la siguiente emisión. Dios te ha llamado para algo grande. Recuerda, sé promotor vocacional.